Saludos, amantes del derecho y público en general. Yo soy Edison Alarcón. Esto es Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360. El tener que trabajar está en la naturaleza humana, la cual ha ido cambiando con el tiempo, en base a las nuevas necesidades y conforme a las nuevas tecnologías que han aparecido a lo largo de los años. Desde la aparición del teléfono o el internet, nuevas ofertas laborales se han hecho presentes poco a poco, proponiendo, por ejemplo, que el trabajador pueda realizar sus labores incluso desde su casa. No obstante, ha tenido que existir una pandemia global, la cual nos ha forzado a que todos los empleadores tengan que mandar a sus trabajadores a trabajar desde su casa. Por tanto, esta nueva modalidad, este nuevo trabajo remoto, exige nuevos conocimientos, nuevos retos, independientemente de que seamos trabajadores o empleadores o tal vez abogados en la materia y que queremos patrocinar mejor a nuestros clientes. Y por tanto surge la pregunta, ¿cuáles son los nuevos retos que exige el trabajo remoto? Tips útiles desde la cancha. Muy bien, amantes del derecho, para el día de hoy tenemos como invitada especial a Carolina Fernández Guaita. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos, amantes del derecho y público en general. Soy la doctora Carolina Fernández Guaita, abogada con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con estudios de máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Asimismo, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Soy expositora de temas laborales y de recursos humanos en diversas instituciones públicas y privadas, así como también soy colaboradora permanente en la revista Soluciones Laborales. Y los acompañaré en este nuevo episodio de Tips de Legalidad. A manera de introducción, doctora, muchos de nuestros oyentes tal vez se están preguntando, Carolina, Edison, díganme, ¿en qué consiste el trabajo remoto? O en todo caso, ¿cómo es que se diferencia del trabajo normal que hago? ¿O si hay alguna legislación al respecto? El trabajo remoto es una modalidad de trabajo especial en el cual el trabajador va a realizar labores desde su domicilio o desde aquel lugar en el que él considera que es su domicilio. Este punto es muy importante porque eso le diferencia al teletrabajo. En el teletrabajo el trabajador puede prestar servicios incluso desde un coworking, desde un área que no tiene nada que ver con su domicilio. Hay que indicar que el trabajo remoto está supeditado a la existencia de la emergencia sanitaria. Una vez que termine la emergencia sanitaria ya no habrá trabajo remoto. Es importante tener en cuenta ello, porque a falta de trabajo remoto va a existir el teletrabajo, ¿ok? Y el teletrabajo es una modalidad distinta porque en el teletrabajo existe un costo de los gastos por parte del empleador y no por parte del trabajador, como sí sucede en el trabajo remoto. Excelente, doctora. Muy buena respuesta. Es muy importante conocer qué leyes regulan el trabajo remoto. No obstante, al ser una nueva modalidad en nuestro país, muchos de los trabajadores tal vez se están preguntando ¿qué implica este tipo de trabajo? De hecho, debe ser una de las preocupaciones más comunes que tienen. Y por tanto, surgiría la pregunta, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones de los trabajadores en esta nueva modalidad de trabajo remoto? Es derecho de los trabajadores que usan esta modalidad de trabajo remoto seguir percibiendo la misma remuneración, que no se les cambie la categoría de trabajo, seguir ocupando el mismo puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si es que existen algunos de esos actos que puedan implicar que se les está menoscabando el trabajo que ya tienen ocupando en la empresa, habrían configurado un acto de hostilidad. Y sobre todo porque realizar trabajos mediante trabajo remoto no es un hecho que pueda considerarse como una facilidad otorgada al trabajador. Es un derecho que le corresponde si es un trabajador que tiene un factor de riesgo. Hay que indicar que los trabajadores que tienen factor de riesgo obligatoriamente tienen que realizar trabajo remoto. Excepcionalmente se firma una DJ, asunción de riesgo o un certificado de aptitud médica. Muy buena observación, doctora. Por tanto, es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y también sus obligaciones. Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, pongámonos ahora en los zapatos del empresario. El empresario también no se diferencia de mucho del trabajador, puesto que ellos se acostumbraron a tener a sus trabajadores
viéndolos constantemente, monitoreándolos incluso con la vista, por ejemplo, y ahora, al haber sido forzados debido a la pandemia y al haber cambiado de modalidad de trabajo, resulta obvio que muchos de ellos desconocen qué deben hacer o qué no pueden hacer o qué pueden exigir o no a sus trabajadores. Y por tanto, doctora, la duda ahí sería: ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores frente al trabajo remoto? Es decir, doctora, sabemos que es una nueva modalidad y por tanto, ¿está obligado el empleador de otorgar los materiales, por ejemplo, al trabajador para que éste se pueda adecuar? Las empresas tienen la obligación de pagar la remuneración mensual del trabajador, tienen la obligación de variar la modalidad de trabajo mediante una carta, indicándole que se ha variado la modalidad de trabajo remoto. No es obligatorio hacer un contrato de trabajo. Otra obligación que tienen es vigilar que se cumplan las medidas de seguridad y salud en el trabajo, en el domicilio del trabajo del trabajador. Es importante ello a fin de evitar enfermedades ocupacionales como puede ser la generación de estrés. Actualmente existen varios reportes de trabajadores que han denunciado que tienen estrés altísimo. ¿Por qué? Porque están trabajando más número de las horas trabajadas, ¿no? Es por eso que se requiere que las empresas estén muy vigilantes en sus nuevas obligaciones, como puede ser evaluar cómo se pueden determinar los riesgos en el domicilio del trabajador. Ese va a ser un tema muy importante y va a tener que priorizarse porque el contagio del COVID-19 es una medida que, si bien afecta a la empresa, también si durante el trabajo remoto existe una persona que se contagia de COVID, ¿sería responsable o no la empresa respecto a este contagio? Esas son medidas que pueden entrar a que nosotros podamos reflexionarlo, ¿no? Y tener una respuesta a medida que analicemos estos puntos. Todas las empresas están obligadas a tener plan de vigilancia. Las medidas de plan de vigilancia tienen que ser implementadas también para los trabajadores que realizan labores mediante trabajo remoto. No pueden quedarse aparte. Los trabajadores de trabajo remoto realizan labores y tienen que vigilarse la seguridad y salud de ellos. Por lo tanto, se puede en todo caso realizar labores desde casa, pero el empleador tiene que estar vigilante de que estas personas participen de las charlas virtuales que pueda organizar la empresa a fin de respecto a cómo prevenir el COVID-19. Es una obligación permanente la vigilancia y la periodicidad del cuidado de la salud de los trabajadores a trabajo remoto, porque existe un plan de vigilancia y el plan de vigilancia protege la salud de todo el trabajador, aun así sea trabajo presencial o trabajo remoto. Mis recomendaciones serían el indicar que todo trabajador tiene que cumplir con sus labores dentro del horario establecido. No permitir que los trabajadores hagan horas extras, así como tampoco llamar a los trabajadores o enviar correos más allá de las 6 de la tarde, ¿no? Eso más que nada atenta contra la salud y vida de la persona. Otro punto también que recomendaría sería que se pueda controlar quiénes son trabajadores que tienen factores de riesgo en la empresa. Si tenemos un trabajador que tiene diabetes, no deberá ir a trabajar, tendrá que realizar trabajo remoto. En el caso que se enferme, la empresa va a ser la responsable. Y ojo, esto es sancionado por SUNAFIL, así como también por Poder Judicial, si es que el trabajador o la trabajadora decide demandar. Es mucha la responsabilidad que tienen las empresas en el plan de vigilancia, sobre todo aplicar las medidas del plan. No basta que yo haga un plan de vigilancia, un documento perfecto y lo tenga en mi archivo. Ese documento tiene que estar implementado. Si no está implementado, van a haber contagios masivos. Excelente participación, doctora. A nombre de ABUC 360 agradecemos de antemano su participación en su primer podcast en Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360. Y obviamente la invitamos para continuar la presente conversación en otros próximos podcasts. En fin, a manera de mensaje motivacional, el trabajo remoto implica adaptarse, implica seguir trabajando por el bien del país y de nuestras familias. Es importante, por tanto, que mediante el diálogo lleguemos a acuerdos, tanto si somos empleadores o si somos también trabajadores. Y bueno, reiteramos las gracias a la doctora Carolina Fernández Guaita, abogada en Derecho del Trabajo. Éxitos, doctora, y hasta la próxima. Bye. En la redacción, Pamela Maraza, en el diseño, David Osorio y Luis Bermúdez.